Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Carla Reyes en el programa Impulsando el Derecho, en nuestra sección Viviendo nuestro mundo jurídico, en el cual abordaremos el tema Ley de Amnistía en el Estado de México. Me acompaña el doctor Juan Carlos Hernández Estrada. Él nos va a platicar un poco cuál es el objetivo de esta Ley de Amnistía del Estado de México y qué significa amnistía. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación en este programa Impulsando el Derecho, en la sección Viviendo nuestro mundo jurídico, y agradeciendo antemano al público que nos sigue día a día en estas transmisiones, a su servidor y a la licenciada, hoy con un tema controvertido, muy importante y poco conocido dentro de aquellas familias que viven estas circunstancias difíciles, que es la detención de un familiar, un conocido, una persona que sea llegada a sus familias, en las cuales se tiene desconocimiento de salidas alternas que pueden beneficiarle en su libertad y obviamente dejar de seguir teniendo esa circunstancia complicada para la familia por alguna circunstancia de su familiar. Es la amnistía una salida alterna para poder dejar en libertad a su familiar en cierto tipo de delitos. Así es, pero ¿cuál es el objeto de esta amnistía referente a la persona privada de libertad? El objeto de esta amnistía, que es una salida alterna, que bueno, obviamente tenemos que hacer de mención importante, que es una publicación que se hace sobre aquellos delitos que son otorgados a través del Poder Judicial, Legislativo y de la Fiscalía del Estado de México, en la cual, anteriormente también incluyendo al Ejecutivo, en la cual se le da oportunidad a las personas que hayan cometido ciertos tipos de delitos que adelante iremos mencionando, que tengan esa oportunidad para poder salir, y obviamente delitos cometidos antes del 5 de enero del 2021, que es lo que al día de hoy nos acontece en la publicación de la Gaceta, en la cual estas personalidades que hayan cometido este tipo de delitos podrán tener ese beneficio de una salida de reclusión y tener un perdón absoluto por parte del Estado. Así es, pero sobre todo, digamos que en la Ciudad de México todavía está la iniciativa de la Ley de Amnistía. En el Estado de México ya es un hecho. ¿Pero qué pasa a nivel federal? A nivel federal también existen sus condiciones, de las cuales tendrá que ser mérito de otra sección, dado que es muy, ahora sí que amplio esta información. Por ahorita, por este momento, por esta sección, nos abocaremos al Estado de México. El Distrito Federal también ya tiene su ley de amnistía, es un poquito más limitada. El nivel federal igual tiene sus ampliaciones como sus limitaciones, pero lo que ahorita nos acontece mayormente y podríamos ahondar más sería en el Estado de México, que es en este momento el tema más preponderante para ir objetivando. Claro que sí, pero hablemos de los supuestos en los cuales se decreta la amnistía, que es el robo en su modalidad simple, con violencia, el aborto, en personas mayores de 75 años que les cometen un perjurio en su bien jurídico, a las mujeres que también se les comete un perjurio, un daño, y no solamente a ellas, sino a sus descendientes. ¿Cuál es más, doctor? Claro que sí, estamos hablando también de personas que fueron inducidas por la delincuencia organizada, personas madres solteras o madres que en un momento determinado, por defender a sus descendientes, en este caso sus hijos, a sus padres, hijas
que defendieron a a su madre en alguna circunstancia de violencia intrafamiliar y llegaron a cometer un delito mayor, tuvieron la necesidad de defender. En ese sentido, existe esta ley de amnistía para efecto de que se le pueda dar un beneficio de libertad a estas personas. Hablamos también de personas de edad avanzada, personas también afroamericanas, estamos también hablando de personas que en un momento determinado tuvieron la necesidad de cometer este delito en pro de su defensa de su patrimonio o de sus familiares directos. Así es, como los campesinos, a ellos también se les comete mucho perjurio, pero también hay delitos en contra del ambiente, ¿cierto, doctor? Sí, claro que sí, hay algunos delitos que se cometen por necesidad. Estamos hablando independiente también de la tala de árboles que en un momento determinado tuvieron la necesidad de llevar a cabo esas acciones y obviamente ello ya previo al juicio. En la vinculación se puede solicitar esta amnistía y ya en una sentencia firme. Claro, pero una pregunta muy grande que muchas personas se cuestionan: ¿quién puede más bien pedir la solicitud de amnistía? ¿Cuál es el plazo para pedir dicha solicitud? ¿En cuántos días el juez competente determina si es procedente o improcedente? Ok, es muy importante. Estamos hablando de la ley de amnistía, el artículo 8, el artículo 9, son los fundantes en este proceso. Estamos hablando de que nos manifiestan un lapso de 3 días para solicitar después de la vinculación o después de la sentencia decretada, solicitar la ley de amnistía. ¿En qué tiempo nos resolverán? En aproximadamente, de hecho, debe de ser en 30 días. 30 días son los que el juez competente nos declarará procedente o improcedente a nuestra solicitud, a efecto de que cumplamos obviamente las requisiciones que nos marca el artículo 4, fracción cuarta, referente al tipo de delitos, a los causales correspondientes y en este caso también a las cuantías que corresponde a cada uno. Así es, pero cualquier persona puede solicitar dicha solicitud, ¿correcto? Claro que sí, perdón, es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, estamos hablando que inclusive hoy en día se permite también a las organizaciones civiles solicitar inclusive este beneficio en pro de una persona que se encuentra privada de su libertad. Estamos hablando de hasta inclusive sus familiares, organizaciones civiles, organizaciones hoy en día gubernamentales que están en pro del derecho de los imputados. Y otra, ¿cuál sería el robo simple, el robo con violencia? Más opera el robo con violencia en el primo delincuente. ¿Así es, doctor? Sí, efectivamente, es algo muy complejo, sin en cambio les trataré de dar un brevario. Un robo simple es aquel robo que se lleva sin violencia, es aquel robo que independientemente de la voluntad de la persona o no, de dar ese producto o esa pertenencia o permitir esa acción, se lleve sin conocimiento de ella, es decir, que se haya realizado el hurto de esa pertenencia, de ese bien patrimonial, de ese servicio, la acción de ese servicio sin conocimiento de la persona y en abuso obviamente de su confianza. Eso podríamos manifestarlo como un acto simple. Ahora determinaríamos lo agravante que es la violencia. La violencia se cataloga en extracto físico, psicológico y estamos hablando moral. Ese tipo de delitos que se llegaran a atender violentos, estamos hablando de
pues por ejemplo una extorsión, ¿no? O sea, que se manejara como tipo psicológico, que acontecería con el hecho de un arma, o también la forma en cómo se requieran las pertenencias, ya sean con palabras antisonantes, en el cual se le lleve a la persona a que entregue ese objeto material de su pertenencia, obligado obviamente por esas palabras, el cual tendríamos allí determinada una violencia psicológica, moral. Estamos hablando también de diferentes acciones que estarían apegadas a sus particularidades de las familias, como aquellos que entre familias llegan a cometer ciertas inducciones para que se realicen esas acciones, o viceversa, pues no se realicen. Estamos hablando de violencia que se adheriría a algún acto. Así es, pero ¿también en el robo de violencia procede la reparación del daño? Claro que sí, y es algo muy importante que en el momento que llegara a haber una investigación, se catalogaría a través de las investigaciones y de los peritajes correspondientes, tanto psicológicos como peritajes de campo, o en este caso hoy en día la ley de víctimas nos adhiere también la reparación integral, y la reparación integral nos adhiere también en costos morales, costos que se ocasionan a través de el proceso que se lleve a cabo y que deje la consecuencia que se da al acto realizado, que hoy la ley tipifica como delito. Ello se cuantificaría y de allí se tendría obviamente un valor intrínseco que se tendría que reparar. Para tener obviamente derecho a una amnistía, la ley sí nos marca una reparación del daño, para efecto de que pueda ser beneficioso de esa ley de amnistía, y obviamente el perdón que otorgaría el Estado para que pueda tener su libertad. Así es, pero no solamente el perdón, sino el olvido, ¿correcto? O sea, sería el olvido de dicho delito, y aparte de ello también sería que ese delito, se extingue completamente. Pero en el delito culposo también existe el pago, la reparación del daño, ¿correcto? Efectivamente, existe, de acuerdo al tipo de delito, existirá la reparación que corresponda a sea un delito culposo. Estamos hablando de un delito que no se tuvo la intención de llevarlo a cabo, mas sin embargo pues se realizó y sin la intención de realizarlo. Por tal, existe una reparación necesaria, una reparación por el daño ocasionado de ese mismo acto. Por tal, se habría que llevar una reparación, y de esa reparación, que no está clasificada dentro de lo que es la ley de víctimas, se tendría que cubrir para tener, obviamente, como mencionábamos anteriormente, este beneficio. Así es, pero ¿cuándo no se concede la amnistía? Cuando hay un daño en el bien jurídico, en la vida, en la integridad de la persona. Es correcto, muy correcto lo que comenta la licenciada. Hay delitos en los cuales la amnistía no tiene esa amplitud ni esa cavidad. Uno de ellos, obviamente, pues es la privación de la vida, y ello pues no admite este beneficio. Así como delitos mayores de delincuencia organizada y acopio de armas, y delitos mayores que no corresponden al artículo constitucional 19 y 17 constitucional. ¿Y el sujeto activo, que es servidor público, puede solicitar la ley de amnistía? Hoy en día estamos en una amplitud que le da la mayor
posibilidad a nuestros imputados, bueno, en este caso a las personas privadas de su libertad, conocidas en el Estado de México como PPL, que es persona privada de su libertad, algo bien importante de también hacer de conocimiento del público, porque muchos hablan del PPL. ¿Qué es el PPL? Es persona privada de su libertad. Es una palabra muy simple, pero que muchas personas no lo entienden, sin en cambio, pues para las personas que viven esto, pues a través del tiempo se van enterando de lo correspondiente. Bueno, por el momento nos vamos a corte y enseguida seguimos con nuestra sección Viviendo nuestro mundo jurídico con el tema Ley de Amnistía en el Estado de México. Regresamos. Ya regresamos. Estamos de regreso en el programa Impulsando el Derecho, en nuestra sección Viviendo nuestro mundo jurídico, con el tema Ley de Amnistía en el Estado de México. Yo soy la licenciada Carla Reyes. Si tienen alguna duda, asesoría, una pregunta que quisieran saber cómo va su asunto de su persona privada de la libertad, les comparto el número del doctor Juan Carlos Hernández Estrada. Es 55 85 85 15 21. Por si no lo anotaron bien, el doctor se los puede repetir de nuevo. Ok, muchas gracias. Agradezco que continúen con nosotros. Estamos ya de regreso en este programa Impulsando el Derecho, en la sección Viviendo nuestro mundo jurídico, con el tema de hoy, Ley de Amnistía en el Estado de México, en el cual nos hemos abocado. Les agradecemos que continúen con nosotros. Agradezco a la licenciada sus menciones y, como ella lo indicó, efectivamente hay muchas preguntas que se nos hacen, bastantes complicadas de responder en estos momentos porque nuestra sección es muy limitada. Tratamos de ser lo más específico posibles, poder dar la mayor orientación posible para que ustedes se lleven una idea a sus hogares, para que ustedes puedan tener hacia sus amigos, familiares, puedan tener por lo menos el teléfono de su servidor y esta sección, que a través de esas secciones se van tocando diferentes temas similares de ello, y también, ¿por qué no?, nos pueden solicitar algunos temas que sean de importancia para ustedes, que nosotros podamos también atender y podamos irles orientando, por lo menos con lo que ustedes nos puedan proponer, algunos temas. Y como le comentaba la licenciada Carla, les dejo mi teléfono, se los vuelvo a repetir: 55 85 85 15 21. Les repito nuevamente para que lo puedan apuntar. El número es 55 85 85 15 21. Y agradecemos nuevamente, y yo su servidor les agradece que nos permitan llegar a sus hogares, que permitan tener nuestras menciones en su vivir día a día, y que cualquier momento que requieran una asesoría, que en momento que tengan alguna duda. ¿Por qué? Porque, como bien lo dice nuestro tema, este programa es impulsando el derecho. Hay que impulsar el derecho día a día, porque nuestra vida cotidiana está basada en ello, en un sinfín de reglas que nos da la posibilidad de vivir en una sociedad en donde aquel persona que está a un lado de nosotros respetando su esfera jurídica, él respetando nuestra esfera jurídica, tenemos una convivencia sana, próspera, productiva, porque al momento de que realicemos lo correcto, ellos realizarán lo correcto con nosotros y tendremos una inclusión en esta sociedad.
hoy tocando un tema importante que esta sección a bien está, es para ustedes, que es viviendo nuestro mundo jurídico, como se lo comentábamos, que es día a día, pues vivimos toda acción nuestra está catalogada dentro de una sección de artículos para que podamos vivir en una armonía. Es decir, que aquel no puede llegar y trompezarnos por intención. Puede haber una situación que pueda ser inintencionada y esa ocasión puede ser prejuiciosa o puede ser en un momento determinado pues pasada por alto, ¿no? Porque no llevó a mayores. Pero ello tiene obviamente su reglamentación, el que cada uno de nosotros tenemos derechos, también como obligaciones, y ello nos hace ser inclusivos en una sociedad. Como hoy tocando el tema de ley de amnistía, es importante pues hacerles de conocimiento que esto es algo muy poco conocido, dado que es, como lo dice bien el artículo 1 de la ley de amnistía del Estado de México, es todos los delitos que se hayan llevado a cabo hasta antes del 5 de enero del año 2021. Es decir, todos los delitos cometidos hasta antes de su publicación. Al día de hoy, los delitos que se llevaran a cabo de esa fecha para acá, pues no tendrían este beneficio. Solamente los delitos que están cometidos hasta la fecha de su publicación, como lo dice la propia ley, en el artículo 1 de la ley de amnistía. Es importante entender este tipo de articulaciones que nos los manifiesta el mismo código, que nos manifiestan las reglamentaciones para llevar a cabo estas solicitudes. Es de gran importancia entender que todo ello que estamos ahorita mencionando referente a este tema de la ley de amnistía, podríamos tocar tema a tema en lo particular, pero ya en una vía personal, y con todo gusto les atenderíamos. ¿Qué opina, licenciada? Estoy totalmente de acuerdo, pero ahorita que nos fuimos a corte nos llegaron preguntas. Muchas personas no saben qué es un delito doloso, qué es un delito culposo. Un ejemplo daríamos de un delito doloso, un robo con dolo, al momento de que alguien, una persona, llega, un sujeto activo, un delincuente llega y se quiere entrar a tu casa habitación o quiere abrir tu coche o el robo mismo desde un celular. ¿Correcto, doctor? Sí, tiene mucha razón, licenciada. Me auno a su mención. Sí es importante hacer de conocimiento que el robo doloso indica la intención de llevar a cabo ese acto. Es decir, que un acto intencionado es un acto doloso, obviamente que se catalogue y que esté catalogada dentro de las penalidades que corresponden. ¿Ok? Es decir, la intención es lo preponderante de llevar a cabo ese acto. Y ello es lo que lleva a cabo esa mención, que es un acto intencionado que obviamente en la nivel de punibilidad llevará obviamente en la gravedad. Así es, pero hablemos hay una pregunta que el robo con violencia en la ley de amnistía. Por ejemplo, alguien va transitando, acaba de salir del banco, una persona, una mujer, un hombre, lleva su sueldo, de que le acaban de pagar justamente su nómina. Llega una persona y le roba la cartera, le roba el celular. ¿Ahí cómo procedería la ley de amnistía, doctor? Ok, ahí sería preponderante tener en cuenta y tomar en consideración que no sea reincidente, que sea primo delincuente. Su primera vez de llevar a cabo, o por lo menos vamos a entenderlo porque hay que hablar claramente. Muchos dicen, es la primera vez que lo detienen, más no significa que es la primera vez que realiza este acto. Pero bueno, en este punto y haciendo énfasis en ese sentido, es la primera vez que es detenido y puesto ante las autoridades y ser sancionado. Obviamente ese sería una persona primo delincuente. Así es.
la primera vez que delinque por ese hecho. Pero abordaremos más, ¿qué es un delito culposo? ¿Cómo nos puede dar un ejemplo del delito culposo? Sí, delito culposo. El delito culposo partiríamos elementalmente de la intencionalidad de no realizar, obviamente, ese acto. Es decir, que el acto no fue intencionado, no tuvo la intención de llevarse a cabo. Hablamos de un delito culposo como podríamos entenderlo hoy un accidente de tránsito. Ese sería un delito culposo. Un delito culposo que en un momento determinado, por circunstancias físicas, ambientales, se realizó. No tuvo a lo mejor en ese momento la astucia, la pericia, la atención correcta, pero no tuvo la intención nunca de dañar en su patrimonio a otra persona o de que privarle la vida a una persona, a una persona misma, de la misma sociedad de la que nos encontramos al día de hoy. Ello sería un delito culposo, un acto que no tuvo intención de llevarse a cabo y que se realizó por circunstancias de la misma, vamos a entenderlo así, por el medio en el que se conduce a la persona, pero sin intención de llevarla a cabo, ya sea medio vehículo, ya sea medio físico. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de un delito culposo cuando una persona por prisa o X va corriendo y de momento a otro avienta a una persona a la avenida, y en ese momento de que la avienta pasa un vehículo y la arrolla y pierde la vida. Eso sería un delito culposo, porque en el momento de que él iba corriendo, esta persona pues la avienta y no hubo la intención de realizar ese acto ni de dañarlo, simplemente se tropezó con esa persona. Obviamente eso sería un delito culposo, y obviamente pues tendría su clasificación al momento de llevar a cabo las investigaciones y su clasificación jurídica, que en este caso la Procuraduría o la Fiscalía donde corresponda le daría esa clasificación. Así es, pero un caso que sucede mucho en las familias mexicanas, y es que las familias monoparentales, cuando la mujer nada más vive con los hijos y la mujer tiene que salir a trabajar y deja a los hijos durmiendo, les prepara la comida. Hay madres que dejan calentando la leche, el atole, para cuando los hijos se despierten, ya le apaguen la lumbre y desayunen. Pero ¿qué pasaría si de repente una mamá mexicana ya está preparada para irse a trabajar, deja la ventana abierta, deja calentando el atole con la lumbre baja, los hijos durmiendo pensando que la hija, la mayor, de 8, 9 años, se va a despertar a apagar la lumbre? Y no sucede esto. Sí, es muy lamentable ese tipo de hechos. Es un impacto muy grande para cualquier persona este tipo de situaciones, porque estamos hablando de la ignorancia a veces y el deseo de proteger a sus seres queridos, y la ignorancia de saber cómo protegerlos, porque hay también se ha habido versiones, situaciones que han salido inclusive en los medios de comunicación, en el que hay mamás que inclusive les ponen candados a las puertas para que sus hijos no se salgan y cometan o tengan accidentes o lleven o se los puedan robar o puedan tener una situación preocupante para las mismas mamás. Entonces les cierran con llave la puerta y pues les dejan preparada el agua, les dejan calentando el agua y les dicen: ay, mija, ahí en cuanto escuches que está chiflando la tetera, le apagas. Pero pues que por azares del destino el sueño les vence y sucede el accidente que acaba con la vida de esos seres, esos pequeños seres. ¿Qué sucede? Aquí entenderíamos que es un delito culposo, entenderíamos que fue una situación real, culposa,
pero lamentablemente entraríamos en un buen análisis y lamentablemente este tipo de delitos se llegan a tipificar como dolosos porque hubo la intención de dejarlos encerrados. Y hubo la intención de que no salieran, hubo la intención de llevar a cabo, aunque un accidente, aunque no se tenía la intención de llevar a cabo la pérdida de que esos niños perdieran la vida, pues llegan a ver ese tipo de clasificaciones. Es lamentable, triste entender que nadie ve la necesidad de esa madre y la situación en que se encuentra. Así es, pero ahí también aplicaría la ley de amnistía, ¿correcto, doctor? Efectivamente, habría ahí obviamente la adecuación al mismo. Obviamente tendría mucho que ver la pericia del abogado, cómo llevar a cabo ese proceso, cómo se condujo ese proceso, para que obviamente se pudiera llevar hacia esos criterios jurisdiccionales. Les hago de conocimiento, estamos a sus órdenes, tienen nuestros teléfonos en la línea, estarán en nuestra sección para que puedan consultar cualquier duda. Así es, correcto. Bueno, por el momento sería todo. Nos agradó mucho platicar con ustedes sobre el tema Ley de Amnistía en el Estado de México. En nuestra sección Viviendo Nuestro Mundo Jurídico, se despide de ustedes la licenciada Carla Reyes. Nos vemos en nuestra siguiente sección mensualmente a las 19 horas.